yo les voy a hablar de cómo la violencia en Colombia está desbordada. Esta describe el alarmante aumento de la violencia en Colombia, con cifras que muestran un incremento en desplazamientos, confinamientos y acciones armadas en comparación con el 2023. En el primer trimestre del 2024 se registró un 36% más de personas desplazadas, un 171% más de confinadas y un 13,8% más de enfrentamientos. Hasta la fecha, más de 53.600 personas han sido confinadas y 26.200 han tenido que huir de sus hogares debido a la presencia de grupos armados. Easing Crime, una organización que analiza el crimen en América Latina, señala que este aumento se debe a disputas criminales, el estancamiento de los diálogos de paz y la expansión del control social por parte de estos grupos. Aunque la violencia sigue afectando gravemente a la región pacífica, también se ha expandido a zonas como Caquetá y Putumayo, donde hay presencia de narcotráfico, grupos disidentes de la FARC y una frontera permeable que facilita actividades ilícitas. La ley del 2272 del 2022, promovida por el gobierno de Gustavo Petro para buscar la paz total mediante negociaciones con el ELN, las disidencias de las FARC y otras bandas criminales no ha dado los resultados esperados. Por el contrario, estos grupos han ampliado su control incluso más allá de Colombia, como el caso del ELN, según informes operados al menos 8 estados de Venezuela. La población civil es la principal víctima de estas crisis. En 2023 se registraron 93 masacres con 300 víctimas, mientras que en 2024 ya se habían contado 76 con 267 víctimas. Para enero de 2025 se reportaban más de 9 masacres, lo que reflejaba la persistencia y inseguridad en el país. Además, la violencia en las ciudades sigue aumentando, lo que agrava aún más la situación. Este panorama demuestra que la violencia en Colombia sigue fuera de control y que las políticas del actual gobierno no han logrado los cambios esperados. Tanto quienes apoyaron como quienes no votaron por esta administración desean la paz, pero las promesas incumplidas han generado frustración ante esta realidad. La noticia hace un llamado a la ciudadanía para exigir medidas más eficaces que protejan a las víctimas de la violencia y brinden soluciones reales a las crisis de seguridad en el país. Es triste ver cómo la violencia en Colombia sigue desbordada, afectando a miles de familias, haciendo que tengan que huir de sus hogares o bajo grupos armados. Se supone que la paz total debería dar soluciones, y lo único que vemos son enfrentamientos, desplazamientos y miedos en las calles. La gente quiere ir sin miedo a que la guerra toque su puerta, pero no han sido promesas suficientes. Ojalá el gobierno deje de lado sus discursos y empiece a tomar medidas reales, porque los que realmente sufren son los mismos civiles de siempre. Hola, muy buenas tardes compañeros y profesora. El día de hoy les voy a hablar sobre la preocupante ola de violencia en el suroeste antioqueño, la cual aumentó en 36% el homicidio en 2025. La violencia en el suroeste antioqueño sigue en aumento, con un preocupante incremento de los homicidios registrados en lo que va del presente año. Hasta el 25 de febrero se han reportado 49 muertes violentas en la región, lo que representa un aumento del 36% en comparación con el mismo periodo del año pasado, ya que en el año pasado, en este periodo, se presentaron nada más 37 casos. De los 49 casos que van en el presente año, 36 de ellos ocurrieron en zonas rurales y 13 ocurrieron en zonas urbanas, reflejando una creciente violencia en las áreas alejadas de los centros poblados, donde operan grupos armados ilegales. El 84% de los homicidios están relacionados con actividades delictivas y la mayoría de las víctimas eran miembros de estructuras criminales que tenían antecedentes penales. Grupos como los del Salacho, Carne Rancia y 20 de Julio y la Oficina de Andes están involucrados en estos crímenes. Para enfrentar esta situación, las autoridades han intensificado los operativos de seguridad en la región, desplegando más efectivos policiales y fortaleciendo la acción de control en las zonas más afectadas, con el objetivo de frenar el accionar de los grupos armados ilegales y reducir los índices de violencia en esta región. Voy a dar mi opinión respecto a este tema, que es el incremento del índice de violencia e inseguridad en nuestro país. Para ello, primero que todo, me gustaría hacer un énfasis en lo importante que es concientizarnos sobre este tema, porque es evidente que nuestro país está pasando por una crisis multifuncional. Últimamente se está haciendo mucho énfasis en el hecho de la búsqueda de la paz, pero yo considero pues que es muy evidente que hay grupos armados ilegales y el narcotráfico, los cuales están ejerciendo cierto poder devastador en algunas regiones del país. Los números de desplazamientos forzados, violencia de género, incremento de homicidios son realmente impresionantes, y lo que se ha hecho todos estos años para detenerlo vendría siendo la represión a la criminalidad, pero vemos que realmente lo que hace es los índices de crímenes aumentar, lo cual nos puede llegar a dejar cierta inseguridad con las instituciones encargadas de esto en el país. Pero por otro lado también considero que es muy importante el aspecto ético y moral, que una de las alternativas también puede ser invertir mucho en la educación a las personas sobre lo que vendría siendo la inclusión social, la búsqueda de oportunidades, porque realmente a nuestro país nunca llegará una paz total
hasta que se logre generar una conciencia y se vele 100% por el bienestar de los ciudadanos. Auges de homicidios y reducción de hurtos, la seguridad en la Bogotá de Carlos Fernando Galán. La alcaldía, la oposición y los expertos coinciden en que el incremento de muertos se debe a disputas territoriales entre estructuras criminales. Los desacuerdos radican en si la violencia aumenta porque se sienten amenazadas o porque se han fortalecido. A mediados de enero, un delincuente le disparó 3 veces a un abogado que caminaba con su mascota por el barrio Chapinero Alto en el oriente de Bogotá. El episodio, por el que la víctima se encuentra en estado crítico, sobresalió entre los miles de hurtos y cientos de homicidios que se registran cada mes en la capital de Colombia. Lo hizo por varios factores. Fue a plena luz del día, fue en uno de los barrios más pudientes y los hechos quedaron registrados en un impactante video. Los medios de comunicación difundieron imágenes y el alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó. La policía tiene instrucciones claras de proceder con mayor rapidez y contundencia. Bogotá espera resultados pronto. Escribió en Twitter, para ese entonces ya se había programado el pánico mediático. Ante la problemática de fondo, los homicidios crecieron un 11% en el 2024 y llegaron a 1.204, la cifra más alta en 8 años. Estos números son un duro golpe para la administración de Galán. El mandatario de centro derecha, quien ganó con una diferencia de casi 30 puntos porcentuales en las elecciones del 2023, hizo campaña con el lema Bogotá camina segura y puso el combate contra el delito como una de sus principales banderas. Después de llegar a la alcaldía, su Plan Distrital de Desarrollo estableció la meta de bajar la tasa de homicidios de 13.7 por cada 100.000 habitantes a 8. Para Felipe Mariño, director de Bogotá Como Vamos, es un reto enorme si se tiene en cuenta que la cifra ahora subió a 15%, impulsada por la creciente conflictiva entre bandas criminales. Nadie se había planteado una meta de esas dimensiones, pero con muy poco lejos. Implica que no mueran más de 700 personas por un año y en el 2024 murieron 1.200. Necesitamos reducir la cifra casi a la mitad. El incremento de homicidios en Bogotá es un fenómeno complejo que requiere un enfoque multifacético. La administración de Carlos Fernando Galán debe reevaluar sus estrategias, involucrar a la comunidad y trabajar en colaboración con expertos para desarrollar soluciones efectivas y sostenibles. Solo así se podrá construir una Bogotá más segura y equitativa, donde todos sus habitantes puedan vivir sin el temor constante a la violencia. La seguridad no es solo una cuestión de cifras, sino de construir un entorno donde la paz y la convivencia sean posibles. Colombia vivió un fin de semana marcado por la violencia, con hechos que reflejan el deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Masacres, bloqueos armados y desplazamientos forzados han puesto en alerta a las autoridades y la comunidad internacional. En el Valle del Cauca, la violencia alcanzó niveles alarmantes. 2 masacres en un solo día sacudieron a los municipios de Jamundí y Candelaria. Aunque 3 presuntos responsables de uno de los ataques fueron capturados, la zozobra entre los habitantes persiste ante el incremento de hechos violentos en la región. En el Cauca, un grupo armado ilegal instaló un retén en la vía panamericana entre Popayán y Cali. Hombres armados interceptaron vehículos y despojaron de sus pertenencias y dinero a los viajeros en el sector de Caibío, afectando la movilidad y generando temor entre la población. Antioquia también enfrenta una crisis humanitaria. En Medellín, las autoridades advierten sobre la llegada masiva de desplazados tras el anuncio de un bloqueo armado del ELN en el Chocó. La gobernadora del departamento denunció ante la OEA que el 80% del territorio está minado, lo que agrava la situación de seguridad y dificultad el acceso de las comunidades a servicios básicos. El Catatumbo sigue siendo epicentro del conflicto. Defensores de derechos humanos aseguran que tras un mes de enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las FARC, las víctimas mortales superan las 150, una cifra que contradice el balance oficial de 57 asesinados. La crisis humanitaria ha generado pérdidas económicas superiores a los 127.000 millones de pesos y un desplazamiento forzado que afecta a cientos de familias. En Santander, el gobernador Juvenal Díaz denunció la presencia de hombres armados que pintaron carteles alusivos al Frente 33 de las FARC en el municipio de La Paz, evidenciando la presencia activa de grupos ilegales en la zona. Mientras tanto, en Bucaramanga, 583 familias han llegado tras huir de la crisis en el Catatumbo. Risaralda también podría enfrentar un aumento en el desplazamiento forzado. Defensores de derechos humanos alertan que el bloqueo del ELN en el Chocó podría generar la llegada de hasta 5.000 personas a Pereira y Dos Quebradas.
En el sur de Bolívar, más de 700 personas han sido desplazadas en lo que va del año y otras 6.000 permanecen confinadas, lo que llevó a la ONU a emitir una alerta humanitaria. En el Huila, 4 pancartas alusivas al Frente Ismael Ruiz de las disidencias fueron halladas en el centro poblado Valencia La Paz. En Iquirá, mientras que en La Guajira, un ganadero resultó gravemente herido en un ataque sicarial y permanece en estado crítico en un centro clínico del sur del departamento. El panorama de violencia en Colombia se intensifica, con regiones enteras afectadas por enfrentamientos, desplazamientos y la presencia de grupos armados ilegales. La población clama por medidas urgentes que permitan restablecer la seguridad y garantizar la protección de sus derechos. El país enfrenta un grave panorama de orden público con desplazamientos masivos, bloqueos armados y un fin de semana violento en diversas regiones. Yo creo que a pesar de los acuerdos de paz que han habido en la presidencia de Juan Manuel Santos, la violencia en Colombia sigue siendo una problemática y un tema muy presente todavía. Sigue siendo un tema complejo y extendido. A pesar de que en muchas ocasiones bajan las tasas de violencia, la violencia se sigue presentando en Colombia. Es como un poco esencial que el gobierno refuerce su presencia en estos actos, que esté más pendiente sobre todo esto que está pasando, que garantice la protección de los derechos humanos a las personas, porque esto es algo que se está saliendo de las manos realmente. Hay muchas personas que han sido afectadas, entonces es bueno que busquen soluciones integrales que aborden las causas profundas de este conflicto armado. Chicos, alerta insólito sobre aumento de inseguridad en zona del noroeste de Colombia. La situación de seguridad en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia, se deteriora hoy debido a los, no hoy, sino el 9 de febrero. Se deteriora hoy debido a los enfrentamientos que entablaban allí los grupos armados Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora de este territorio, Nubia Córdoba Curi, ya son más de 4 los días de combates entre las mentadas estructuras en la cuenca media del río San Juan, con epicentro en el corregimiento de Puerto Murillo. La funcionaria aseguró que debido a las confrontaciones varias familias de las comunidades se desplazaron para ponerse a salvo y las que no pudieron trasladarse quedaron confinadas. También reveló que ante la situación se convocó un consejo de seguridad con todas las fuerzas, incluidos el ejército, la policía y la armada, para sesionar desde el municipio Istmina. Recientemente, la Junta Directiva del Consejo Comunitario General del San Juan emitió un comunicado en el que advierte que la situación es ya alarmante en el municipio de Medio San Juan, particularmente en las localidades de Puerto Murillo y ¿quién le puso estos nombres? Fugiado, ¿cierto? También refirió que en las comunidades de los ríos San Agustín y Taparal, en el municipio de Sipi, así como en las comunidades del río Encajón, en Novita y Sipi, el escenario es preocupante. Informó la Junta además sobre la ocurrencia de desplazamientos masivos de las comunidades de Puerto Murillo y otra vez. Asimismo, hizo un llamado a todos los actores del conflicto armado a respetar las normas de derecho internacional humanitario, con el objetivo de prevenir afectaciones a la población civil. Pidió la realización de una misión humanitaria inmediata a las zonas más afectadas y consideró que es necesario que las 23 entidades del gobierno avancen en la implementación de las 50 medidas de protección colectiva aprobadas en diciembre de 2023. Urge un cese al fuego multilateral que involucre a todos los actores armados presentes en el territorio. Solo mediante diálogos de paz y negociaciones es posible superar el conflicto armado y las violencias, remarcó el comunicado divulgado. En mi opinión para nada humilde, la violencia en Colombia en el 2025 se ha convertido en una sombra que amenaza nuestro presente y nuestro futuro. Me preocupa no solo por las noticias que leo, sino porque esto impacta directamente mi futuro y mis sueños. Y aunque el país avanzó con el acuerdo de paz en el 2016, hoy resurgen conflictos que desde mi mirada tienen causas profundas y consecuencias que nos exigen actuar. Colombia merece un futuro donde no tengamos que elegir sobrevivir o huir. En el momento vamos a dar un breve contexto histórico de cómo ha sido la violencia en Colombia y cómo ha evolucionado hasta hoy. Para nadie es un secreto en que en Colombia la violencia ha sido un tema súper complejo y que ha evolucionado a lo largo de la historia por problemas políticos, económicos o sociales. Una de estas fue la independencia de Colombia, que fue en 1810, que desató una guerra entre partidos conservador y liberal. Otra de estas fue el asesinato del candidato a presidencia Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y 1958, que desató una bomba de violencia llamada el Bogotazo. Otra de estas fue el nacimiento de los grupos terroristas en 1960 hasta 1980 en respuesta a la exclusión política y la desigualdad social. Surgieron varios grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el M-19 y el EPL. Esta fue la
la creación del narcotráfico y el incremento de violencia en 1980, cuando surgieron cárteles como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Otra de estas fue la intensificación del conflicto y el Plan Colombia a finales de los 90 y a principios de los 2000. La violencia alcanzó el punto más alto con enfrentamientos entre las guerrillas, los paramilitares y el ejército. A pesar del acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, en 2010 Colombia sigue teniendo estos enfrentamientos a niveles de homicidio, desplazamientos forzados y violación de los derechos humanos.